arrancar. Bueno, con el permiso de ustedes, iniciamos la grabación de este encuentro. Este es el tercer encuentro que tenemos programado para pues explicar las actividades que tienen que ver con el desarrollo de la fase 3. Voy a compartir ya porque tengo pues una herramienta de apoyo para poder arrancar esta actividad. Por favor, me confirman si me están viendo la pantalla, por favor, y vamos a dar inicio. Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora, profe. Ok, Sí, señora. bueno, hoy ya vamos a dar inicio a este encuentro en donde básicamente vamos a hablar de la planificación del proyecto. Esta planificación pues ya es la consolidación, digamos, de la formulación y pues esto en razón a que ya arrancamos la fase 3. Los docentes pues nos encontramos en el proceso de calificar la fase 2. Ya hemos iniciado, ya hemos arrancado en el proceso de calificación. Aprovecho para decirle a aquellos estudiantes que están enviando los trabajos fuera del tiempo, es importante, por favor, nuevamente decirles autorregular el tiempo. A veces son excusas hasta risorias, de verdad. Es que se me olvidó, la verdad fue que se me olvidó que tenía que mandar este trabajo, confundí las fechas. A mí me parece que a estas alturas ustedes ya están finalizando su paso pues por la universidad, ya estamos finalizando el plan de estudios de ustedes y pues esperan unos estudiantes más comprometidos y más responsables. Yo les decía al principio precisamente en la primera web, creo que les decía que el nivel de exigencia en el curso, pues, es decir, es mucho más exigente en todos los sentidos el curso, porque pues ya son estudiantes que van bien avanzados en su proceso formativo y no son estudiantes de primer periodo, en donde de pronto pues hay un poco, somos más consecuentes porque el estudiante se está adaptando, pero a estas alturas pues considero que ya se han adaptado lo suficiente y pues que la idea es que ustedes ya tengan mayor grado de responsabilidad frente a las actividades. Además, pues ustedes conocen desde que les cargan a ustedes el curso en el periodo, ustedes conocen la agenda que está dispuesta para la presentación de las actividades. Entonces, no son estos, la verdad, los profesionales que queremos formar en donde pues no se tiene ningún tipo de responsabilidad. Eh, Además, tengan en cuenta, y como les he repetido desde la web uno, no es posible recibir trabajos por espacios diferentes al entorno de evaluación. Es por la trazabilidad que debe quedar en el curso. No podemos cargar una calificación en el entorno de evaluación cuando el trabajo no aparece por ningún lado y resulta que el estudiante me lo está enviando por el correo institucional sobre todo. Y sí, es un medio oficial, pero no para enviar los trabajos, por favor, no es un medio oficial porque para eso se ha destinado en el mismo campus virtual el entorno de evaluación. Y además de eso, cada una de las actividades está configurada para ser revisada a través de la herramienta Turnitin. Entonces, por favor, les digo que no me envíen trabajos por espacios diferentes al entorno de evaluación. De ahí la importancia, muchachos, vuelvo y les digo, de autorregular el tiempo para no estar solicitando que se les amplíe, que envíenme nueva fecha, que habiliten el entorno de evaluación. Mire, les quiero decir, los cursos son monitoreados, los monitorean desde la vicerrectoría, desde la BIMED, desde la VIASI los están monitoreando y no podemos aparecer los docentes con calificaciones cuando no hay un trabajo que soporte esa calificación. Por eso, vuelvo y les digo, por favor, autorregular y evitar, digamos, ese tipo de excusas que la verdad no son válidas. Obviamente hay casos particulares en donde tienen una incapacidad médica de la EPS y la están enviando, todo eso es válido y por supuesto que se tienen en cuenta todos esos casos particulares, pero es que hay unas excusas como por ejemplo que es que se me olvidó, que es que confundí la agenda. Hombre, pues ya a estas alturas sí, de verdad que hay que replantear ese tema porque no son los profesionales que la universidad quiere sacar al campo laboral. Para el día de hoy tenemos pues una agenda realmente en donde toda va a girar en torno a la fase 3.
que es ya directamente la formulación del proyecto. Em, la, y pues vamos a hablar precisamente de todo lo que incluye la formulación del proyecto y finalmente voy a hablarles de la fase 4 que es un quiz y que viene por reconocimiento facial y quiero contarles algunas cosas que digamos que no han cambiado, pero que sí se deben tener en cuenta porque ahora nos han indicado que debemos tener en cuenta ese tipo de aspectos. Hagamos un repaso con lo que tiene que ver con la fase que está rodando. Estamos a 24 días, inició desde el pasado 3 y ya hoy es 17, es decir, que esta actividad estará habilitada casi por un mes, 27 días, tiempo suficiente para presentar un muy buen trabajo y espero que el próximo 10 de abril pues tengan un buen producto final y no pasados 3, 4 días que se les haya confundido la fecha o que por favor recíbamelo de manera individual. Entonces, para que en estos 24 días que todavía nos restan, pues puedan presentar un buen trabajo y una buena consolidación de la actividad colaborativa. Esta fase 3 inició desde el pasado 13 de marzo y finaliza el 10 de abril, 24 días a hoy, ¿cierto? Pero pues obviamente ya arrancó hace 3 días, entonces, pues es decir, que casi 27 días, casi un mes que estará habilitada esta actividad. Dentro de los ítems que debemos tener en cuenta que están en un anexo, encontramos varios que ustedes deben desarrollar y que también, por supuesto, hacen parte de la estructuración que debe tener cualquier proyecto, cualquier formulación de un proyecto. Recordemos que esta es la formulación de una propuesta, pero no se deben presentar, y inicio también por aclarar que no deben presentar ningún tipo de producto digamos, final. Simplemente es una propuesta que queda sobre la mesa para que lo tengamos y que hace parte de los productos que se deben entregar en el desarrollo de las actividades del curso Trabajo de Grado. Como les decía, pues inicialmente partimos, recuerden que el punto de partida de cualquier propuesta siempre será el planteamiento del problema. Y que ese planteamiento del problema, muchachos, ustedes ya lo tienen. Es decir, que este punto ya lo tienen porque ya ahorita les cuento de qué consta la actividad y cómo iniciar, cuál es el punto de arranque de ustedes. Pero para el tema ya de la consolidación de la propuesta o de la estructuración de la propuesta como tal, ustedes el punto de partida es el planteamiento del problema que para el caso ya tienen ese planteamiento del problema y que básicamente pues ustedes pueden revisarlo y mejorarlo dependiendo cuál seleccionen para trabajar. De Pero ese fue una planteamiento pregunta, del problema, señor, pero fue una pregunta, qué pena le interrumpo. En este punto del planteamiento del problema, ¿es hipotético o tiene que ser un caso real? La idea es pues eso viene de la actividad de la fase 2 y creo que Sí, eso ya lo habíamos hablado en la fase anterior y que básicamente es ustedes reconocer o identificar una problemática que ustedes vean a nivel, es decir, que observen a nivel de su región. Pero no quiere decir de que sea así, la observan en otro lado, porque yo me imagino que ¿de dónde salen esas problemáticas? Pues de las necesidades que hay en las regiones, ¿cierto? Esa es la idea, ¿no? Buenas ah, tardes, profe. Ok, listo. Entonces, señor, ¿hay otra pregunta? Sí, profe, o sea, vamos a seguir trabajando esta fase 3 junto con la problemática de la fase Ya 2. les voy a, sí, ya les voy a, ahorita Ok. voy a hablar de los lineamientos y la estructuración que hace parte en la formulación de un proyecto, pero les voy a explicar, por supuesto, en qué consiste la actividad colaborativa, ¿vale? Ya les digo en qué consiste y cómo arrancar con la actividad colaborativa. Solamente, digamos, voy a hacer la parte conceptual de lo que tiene que ver con la estructuración de una propuesta, ¿vale? Bueno. Entonces, a partir de esa problemática que ustedes ya tienen identificada, pues se desprenden varios aspectos. Recuerden que la formulación de un proyecto es engranada, es articulada y que una cosa me va llevando a la otra. No es posible revisar un proyecto de manera suelta, sino que obviamente se debe revisar de manera integral. El planteamiento del problema de ahí es el punto de partida en donde desde ahí vamos a desprender cuál es la justificación y ya vamos a explicar cada uno de ellos. Y
De ese planteamiento también se van a desprender los objetivos, tanto general como específico. Si se dan cuenta, yo los he resaltado aquí en verde porque ya los tienen. Ustedes ya los tienen dependiendo de cuáles seleccionen ahí en su grupo colaborativo a nivel grupal y vamos a hablar de eso. Pero esos dos, quiero decirles que esos dos ítems ya los tienen, ¿cierto? Simplemente de acuerdo a la realimentación que le dé el docente, pues ustedes los pueden mejorar. Luego tenemos un marco teórico y referencial y vamos a hablar de decir, qué se debe incluir en ese marco teórico y referencial, el tema metodológico, el marco metodológico, y encuentran ustedes dos ítems aquí en rojo que son importantes dentro de la formulación de cualquier propuesta, pero que para el caso de la fase 3 no está incluido en el formato. Entonces, simplemente es por información que yo les voy a dar, por eh, contarles en qué consiste la parte del cronograma de actividades y de presupuesto, aunque para el caso nuestro de la fase 3 no hace parte, pero sin embargo les voy a explicar cómo hacer el cronograma y el presupuesto. Luego tenemos otro que son los productos o los resultados esperados y aquí ojo con esto, son resultados esperados, es decir, lo que uno esperaría cuando se ejecute el proyecto. Por eso no pueden hablar de hechos cumplidos porque, como lo dice la actividad, es una propuesta. ¿Listo? Finalmente, la bibliografía, el título y el resumen. Si se dan cuenta, yo he iniciado por el planteamiento del problema, pero, el título y el resumen es lo último que se escribe. Empecé yo a darme un paseo así como por todos los foros y encontré que ya mandaron el resumen. Y yo decía, bueno, ¿y de dónde sacan el resumen si hasta ahora tienen el planteamiento del problema y los objetivos? Nada más, nada más. Y el resumen incluye muchísimas más cosas dentro de ese escrito. Y es por eso que es lo último que se escribe, cuando ya se tiene consolidada la propuesta, ya se tiene armada. Empecemos por el planteamiento del problema y hagamos un recuento. Hagamos un recuento de ese planteamiento del problema que ya se había, digamos, ya lo habíamos explicado en la web anterior, porque precisamente la fase 2 pues era el planteamiento de una problemática que ustedes identificaran a nivel regional, en donde ustedes debían identificarla y además de eso hacer la descripción de la problemática. Es importante y aquí, muchachos, tener en cuenta que para poder yo entender un problema, para poder yo hacer la descripción del problema, para poder analizarla, tengo que delimitarla. Es importante que la problemática se delimite, es decir, entre más precisa sea, es mucho más fácil digamos, la formulación de la propuesta y es mucho más fácil el tema de los resultados. ¿Por qué? Por ejemplo, yo hablo de costos de producción a nivel general y de los altos costos de producción, pero no digo si es para aves, si es los altos costos de producción por alimentación o si es en dónde, en cualquier lugar del planeta. Porque si es que yo voy a hablar de los altos costos de producción, pueden ser, es decir, tiene muchas aristas, muchachos. Y yo puedo hablar en los cultivos, en la parte agrícola, en la parte pecuaria y en la parte pecuaria pues debo hilar más delgadito en qué especie se está presentando y por supuesto en qué parte, es decir, en qué espacio se está presentando esa problemática. Por eso hay que hilar mucho más delgadito y no plantearlo de manera general porque eso va a limitar el tema de digamos, de la formulación, pero también sobre todo de los productos que ustedes van a entregar. Entonces, clave es la delimitación de la problemática. Es importante también tener en cuenta que al momento de hacer la descripción, pues hay que contar, relatar cómo se viene presentando la problemática, es decir, cómo viene afectando a la comunidad de tal lado, de tal municipio, de tal región, cómo la viene afectando, cuáles son, y volvemos al tema del análisis a través de los diagramas que habíamos hecho. No es necesario incluirlo para esta fase, un paréntesis, pero sí es clave, muchachos, tener en cuenta, identificar cuáles son las causas que han venido generando esa problemática y en qué ha desencadenado esa problemática que está llevando a que, es decir, en un alertazo y que pongamos, y es decir, ponerse pilas la comunidad para el tema de resolver ese problema o intervenir esa problemática, porque identificando por qué ese problema y no otro.
uno normalmente tiene unas preguntas orientadoras y esas preguntas orientadoras es para que al momento de yo redactar la problemática o en el momento de hacer la descripción de la problemática, digamos que esas preguntas me queden resueltas en la descripción de las problemas, en la descripción de la problemática. Pero hay una cosa y es que se ha venido, lo evidencié en algunos trabajos, y es que esa descripción de la problemática la hicieron como si estuvieran resolviendo un cuestionario. Población afectada, tal lado. ¿A quiénes afecta? A tales personas. ¿En dónde se desarrollan? Tal. Parecían como si estuvieran resolviendo un cuestionario. No se trata de eso, se trata que todo lo hagan de manera engranada, de manera articulada, que todas se den respuesta a, digamos, así como yo lo tengo en esta lámina, a esas preguntas orientadoras, pero que se haga en un solo bloque, es decir, en un solo texto, y que ustedes vayan ir hilando ideas, irlas hilando utilizando palabras de enlace, pueden utilizar conectores, pero armándolo todo en un solo texto y no como resolviendo un cuestionario, es decir, no diferenciar cada una de las preguntas como tal. Profe, qué pena Finalmente, interrumpirte. sí, Profe, tú nos explicaste algo parecido en la fase 2. sí, O señor, sea, creería que esa información creo que pues no va a ser tan difícil de encontrar porque pues ya lo tenemos en la pero otra sabe una fase. cosa, Sería sí. como, Por eso empiezo, hijito, por eso empecé diciéndoles que esta parte yo ya se las había explicado en la web anterior, pero es que muy seguramente muchos estudiantes que no ingresaron a la web no tuvieron la información, pero tampoco algunos, no digo todos, se tomaron el trabajo de escuchar la web. ¿Sí me hago entender? En donde yo ah, precisamente les vale, profe. decía cómo hacerlo y cometieron los mismos errores. Yo espero que para esta web que además de los que estén aquí, muchos, digamos, estudiantes se tomen el trabajo, que comprendo que de pronto no puedan asistir por cualquier circunstancia y aquí no los vamos a juzgar, pero que de pronto se tomen el trabajo de escuchar la grabación, digamos, en el tiempo en que ellos puedan, ¿cierto? Para que no se cometan esos errores y por eso es que, pues, hace uno este tipo de encuentros, ¿no? Bueno, entonces, en resumen, muchachos, lo primero es que es identificar la problemática, hacer la delimitación de la problemática, identificando causas, efectos, cuál sería la situación deseada, es decir, a dónde yo quiero llegar, y para saber a dónde yo quiero llegar, yo puedo aquí empezar a definir alternativas de solución, es decir, cuáles serían digamos, las estrategias más viables para poder atender para poder atender esa problemática, ¿cierto? Pero, digamos, por eso tenemos que avanzar un poco más en el tema del planteamiento del problema, porque como lo dijo el estudiante, tiene toda la razón, pues digamos, no nos podemos seguir patinando en lo mismo cuando eso ya lo hablamos en la web anterior. Y seguramente él sí fue muy juicioso y ha estado en esa web o se tomó el trabajo de escuchar las grabaciones. Vamos con la justificación. En la justificación no es nada más ni nada menos que explicar, digamos, por qué vale la pena hacer ese proyecto, por qué vale la pena revisar ese proyecto en esa zona del país, ¿cierto? Pero ya para yo poder hacer la justificación de por qué mi proyecto, de por qué esa problemática, por qué yo escogí esa, simple y llanamente hay que hacer una revisión de literatura. Es decir, yo tengo que documentarme sobre esa problemática para poder hacer la justificación de manera amplia y de manera argumentada. Yo debo hacer una revisión de literatura sobre esa problemática. Muy posiblemente ya hayan otras personas que en la zona se hayan ocupado del problema y ya hayan, digamos, argumentado. A veces uno entra a las digamos, algunos medios de comunicación y ya han hablado del tema de la relevancia del problema. Entonces, ¿por qué? Hay algunos que incluso surgen en atención a una normativa, por ejemplo, el tema de residuos, de manejo de residuos, el tema sobre todo en ese tema de residuos de contaminación de las fuentes hídricas. Muchos de esos también deben salir en atención a un marco normativo. Entonces, ¿qué mejor que esa justificación atender ese marco normativo? Y pues obviamente haciendo la debida. Y un repaso con el tema del objetivo general. Hablemos de un repaso del objetivo, de lo que tiene que ver con los objetivos. El objetivo general, yo para poder, es decir, para poder formular, para poder redactar
el objetivo general, necesariamente tengo que partir de una problemática y no al contrario. Encontraba yo en los foros que algunos estudiantes compartían avances para que fueran revisados y realimentados, y lo primero que estaba era el objetivo antes de la problemática. O estudiantes que me escribían por Teams, profe, revíseme este objetivo cuando yo ni siquiera conocía la problemática. Entonces, la verdad, ¿y cuál fue la problemática? Cópienmela aquí la problemática para saber cuál es. Ah, no, profe, esa no la he hecho. Entonces, ojo que eso, es decir, se surte una ruta para poder hacer la formulación del proyecto. Y les decía yo que el punto de partida era el planteamiento del problema. El objetivo general, pues, sale de ahí, de ese planteamiento del problema, y yo les hablaba de una situación deseada. Esa situación deseada es nuestro objetivo general, ¿cierto? Ojo, hay que tener en cuenta varios aspectos y que tiene que ver con, eh, digamos, con la estructura que debe tener al momento de uno hacer el balance, perdón, hacer la redacción. Lo primero es que inician con un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivos? Ar, ir. Esos son los verbos infinitivos. Por ejemplo, evaluar, por ejemplo, caracterizar, por ejemplo, diagnosticar, eh, comparar. Esos son los verbos en infinitivos, muchachos. Ar, ir. Ojo con los verbos en infinitivos. Esos son de tal manera que son los que ustedes deben incluir. Ahora, uno encuentra muchos verbos en infinitivo que, aunque están en verbos en infinitivos, no son medibles, no son evidenciables, no son observables. Por ejemplo, yo les decía concientizar. A muchos que hablaban de concientizar, es que concientizar no es medible, no es evidenciable. Yo puedo hacer una capacitación que es diferente, y que una capacitación yo sí la puedo evidenciar, la puedo medir, la puedo evidenciar a través de un informe, a través de registros fotográficos, a través del estado de asistencia, a través de por ejemplo, de una evaluación que yo haga al final de la capacitación. Eso sí se puede evidenciar, pero decir concientizar, pues yo puedo hacer la capacitación, pero de ahí a que yo concientice el 100% de las personas, pues, es decir, yo no podría evidenciarlo, no me quedaría claro cuál sería, digamos, lo que yo tendría que mostrar al momento del monitoreo o al momento de la evaluación de la propuesta. Entonces, los verbos que se utilicen, ojo con eso, deben ser evidenciables, deben ser medibles, ¿cierto? Concientizar, promover, fomentar, esos verbos no son medibles. Nosotros hablamos de mejorar, por ejemplo. Mejorar es un verbo que es subjetivo porque para algunos mejorar, puede que para mí mejorar sean en el salario. Yo les ponía el ejemplo la web anterior, y mejorar para mí puede que sean 2 puntos, subirle al salario mínimo, pero puede que para otros no sea. Puede que para otros, para mejorarlo, sea por encima del aumento del 10%, qué sé yo. Entonces, es un verbo subjetivo que depende de quién formule el proyecto. Entonces, hay que saber utilizar cuáles son los verbos. Para eso hay una tabla que se llama la tabla, y creo que y se las compartí en un mensaje anterior, que se llama la taxonomía de Bloom. Y aparecen los verbos dependiendo cuál es la acción que yo quiero desarrollar en mi propuesta. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si a través del Teams que tenemos del chat grupal, también les compartí al inicio, también les compartí algunos insumos para que lo tuvieran en cuenta. Si hay alguien que de pronto no encontró la taxonomía de Blooming y quiere que vuelva y se la comparta, con todo gusto me escribe y se la compartimos nuevamente. Entonces, como les decía, el objetivo general se compone de cuatro partes, en donde el primero es el verbo, que dijimos que en modo infinitivo, ¿cierto? Ar, o ir. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer y para qué? Pero finaliza uno con la delimitación de la problemática, es decir, en dónde se ubica la problemática, ¿cierto? Determinar, entonces, ojo con los verbos, cuáles son los que me pueden servir, qué vamos a hacer, cómo lo voy a hacer o a través de qué lo voy a hacer, y finalmente para qué, para bajar costos de producción en el sur del Tolima, en la sabana de Bogotá. Ahora, dentro de esos objetivos, cuando yo hago ya el objetivo general, pues desde ahí se me desprenden los objetivos específicos. Normalmente, y para el caso del ejercicio anterior y este,
ustedes no van a formular más de 3. Y es que normalmente uno no formula más de 3. ¿Por qué, muchachos? Porque cada objetivo específico es un producto. Y si yo coloco 5, 6, 7 productos, pues son 5 objetivos específicos, pues serán 5, 6, 7 productos que yo debo sacar. Por eso solamente se sugieran que máximo 3 objetivos específicos para que no nos aumenten, digamos, el tema de los resultados esperados. Esos objetivos específicos son como las tareas gruesas que yo debo hacer, tareas grandes que yo debo hacer, ¿cierto? Gruesas, pero a corto plazo que yo debo hacer para dar cumplimiento con el objetivo general. Ojo, son y que todos esos, digamos, si yo entrecruzo o hago una sumatoria de los objetivos específicos, pues normalmente esos objetivos específicos me han de dar como resultado el objetivo general. Ojo que un objetivo específico no es identificar la problemática, es que eso es inherente a cualquier proyecto. Yo para poder establecer los objetivos del proyecto, pues tengo que haber definido la problemática, ¿cierto? Entonces, eso es inherente, formular los objetivos, formular la metodología, no, es para solucionar o para dar respuesta a la problemática. Entonces, ojo que los objetivos son para dar respuesta a la problemática, para poder abordar esa problemática o para intervenirla, pero no tiene que ver con la formulación del proyecto como tal. Entonces, formular los objetivos, identificar la problemática, establecer cuáles son las causas y consecuencias, no porque es que eso ustedes ya lo hicieron en la fase 2. Ustedes ya hicieron ese ejercicio en la fase 2. Entonces, no nos podemos retroceder, sino ya vamos a avanzar en la formulación de la propuesta. Yo les decía que hay esta es la taxonomía de Bloom, que precisamente normalmente hay verbos en los que yo puedo utilizar para la formulación de objetivo general y hay otros que son de menor alcance, que son los de objetivos específicos. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes tendrán que establecer cuáles son el objetivo que mejor se les acomoda. Ahora, es importante también que hay verbos que son de menor alcance y esos de menor alcance serán los objetivos específicos y el verbo de mayor alcance pues será el del objetivo general. Hay veces uno encuentra que son de mayor alcance los mismos, en el objetivo específico dice evaluar y apenas en el objetivo general encuentra uno diagnosticar, por ejemplo. Entonces, clave, muchacho, eso, saber qué tipo de verbo tomarse en el trabajo de leerlo y releerlo, con cuál verbo se acomoda más a donde ustedes quieren llegar. Recuerden también que cada verbo o cada objetivo es una sola acción. Cuando yo digo una sola acción, significa que no debe haber sino un solo verbo por cada objetivo. Es decir, encontraba implementar y evaluar. Lo que hace uno es utilizar un solo verbo que sea de largo alcance para desarrollar para desarrollar esa tarea, ¿cierto? Si yo voy a evaluar, pues necesito tener, es decir, se debe haber implementado, entonces ahí digamos que sobra. Ojo, cada verbo es una sola acción, por lo tanto no puede haber más de un verbo por cada objetivo. Ahora, con el tema, y eso era como un repaso de lo que tenía que ver con el planteamiento del problema y la redacción o la formulación de los objetivos. Básicamente era como por traerles un repaso. Vámonos con el marco referencial, que digamos que ya sería como lo nuevo en esta fase, ¿cierto? El marco referencial básicamente es la revisión bibliográfica que yo voy a hacer sobre el tema, pero ese marco referencial, digamos que se conforma de 3 partes importantes o es lo que debería yo traer a mi marco referencial. El marco teórico, el marco conceptual y el marco histórico o legal. Esas son las 3 que hacen parte de ese marco referencial. Ahora, ese marco referencial, cuando nosotros hablamos del marco teórico, el marco teórico básicamente es nosotros indagar o documentar las investigaciones que se hayan llevado a cabo en torno al tema que yo estoy tratando en la problemática. Es decir, ya que investigaciones se han adelantado en torno a ese tema. Y esas son las que yo debo traer, que en investigaciones de fulanito de tal en el 2024 indicaban que tal cosa y cuáles fueron digamos, como los resultados más significativos de esa investigación. A eso se refiere el marco teórico.
Con lo que tiene que ver con el marco conceptual, básicamente es traer algunos conceptos o términos que serán utilizados en la investigación y que vale la pena que yo los aclare qué significa. Ahora, no es hacer un glosario, no es hacer un diccionario. Por ahí, digamos, lo más relevante, unos cinco, por ejemplo, cinco, siete, traerlos, definirlos, pero ojo porque hay que citar la fuente, hay que decir de dónde se copia y se pega o de dónde se resume o de dónde se trae la información. Ojo, todo debidamente citado. Y finalmente el marco legal, por ejemplo, si ustedes van a hablar si van a hablar, por ejemplo, de normas de bioseguridad, si van a hablar, por ejemplo, de manejo de residuos, si van a contaminación de fuentes hídricas, es decir, todo hay un marco normativo que ustedes deben traer aquí. Alguien hablaba del tema de la Amazonía y de todo lo que tenía que ver con de la Amazonía. Recuerden que hay un marco normativo con el tema de la Amazonía en Colombia, entonces hay que traerla a colación, hay que hablar de ese tema, citarla dentro del mismo marco referencial. Uno encuentra diferentes fuentes para poder documentar todo lo que tiene que ver con el marco referencial. Hay que revisar artículos, documentos de investigaciones, de pronto algunos estudios, informes de entes territoriales, de alguna organización, ¿cierto? Experiencias, libros, publicaciones, páginas de internet, pero que sean confiables. Wikipedia no es una fuente confiable, muchachos. Si ustedes facilito pueden, es una página que se puede editar y puede decir que Shakira se murió hace 20 años y ahí aparece. Entonces no es una fuente confiable. Encontraba yo dentro de los trabajos que ya estoy revisando, ¿cómo es? Buenastareas.com, elrincondelvago.com. Hombre, por Dios, a estas alturas, cuando ustedes ya son casi que profesionales, muchos ya están con el último curso, con sus últimos cursos, desarrollando ya su opción de grado, y pues no esperaría uno ver que Wikipedia, que el Rincón del Vago, que monografías, que buenastareas.com, eso ya a estas alturas pues realmente no esperaría, sino que ustedes todo lo enfoquen a una revisión bibliográfica confiable, académica. Dentro del marco metodológico, pues en el marco metodológico aquí es donde se debe, digamos que es un grueso aquí esta parte del tema metodológico, porque aquí es que hay que seguir en detalle cómo se va a desarrollar la investigación o el proyecto que ustedes están formulando. Es decir, se debe tomar cada uno de los objetivos específicos e indicar cómo se va a hacer, pero cómo se va a hacer no es en una sola actividad y decir, eh, diagnóstico de los impactos generados por el mal uso del suelo, bueno, qué sé yo. Entonces, se debe describir en detalle, relatar en detalle cómo se va a desarrollar el primer objetivo, el segundo, el tercero. Pero por dónde inicia la metodología inicia indicando en dónde, ojo, en dónde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, el presente proyecto se desarrollará en la finca tal, del municipio tal, es decir, y haciendo como una caracterización de la zona. Pero esa caracterización, digamos, de condiciones agroclimatoambientales, por ejemplo, no significa que va a ser 3 páginas de la propuesta, no. La propuesta, recuerden que tiene un número y máximo de palabras, y en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el marco referencial tiene un número de páginas, entonces tengan en cuenta cuál es el número de páginas máximo. Por eso hay que saber seleccionar qué tipo de información es relevante para la investigación, para el trabajo que ustedes van a desarrollar, para el proyecto. Tiene que ser una información relevante y no información que simplemente yo copio y pego de internet, pero que realmente no aporta nada a la investigación. Entonces, aquí hay que seguir en detalle qué es lo que realmente yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. La metodología es el cómo se va a desarrollar, obviamente teniendo en cuenta cada uno de los objetivos específicos con los cuales yo voy a trabajar, muchachos. En lo que tiene que ver con la metodología, pues también es preciso que uno debe indicar qué tipo de investigación. Veo que hay alguien perdón, hay alguien que tiene un micrófono, ya, que había alguien con un micrófono abierto, pero ya lo cerramos.
Dentro de los, hay que establecer qué tipo de investigación es, ¿cierto? Si es una investigación aplicada, si es una investigación descriptiva, qué tipo de investigación realmente es la que yo voy a trabajar en la formulación de la propuesta. Les decía yo que dentro de lo que ustedes van a desarrollar en el marco metodológico es importante hacer la descripción y ubicación del proyecto. Ya les indicaba eso. Por ejemplo, para el tema de los que van a trabajar proyectos aplicados, por ejemplo, dentro de esos proyectos aplicados normalmente uno trabaja con fases o etapas o pasos del proyecto. Entonces, ustedes pudieran pensar en esa parte metodológica, hablar de las fases con las cuales van a trabajar. Las variables, en los trabajos de investigación, hay algunos, vi por ahí un trabajo que hablaban de unos grupos, dividir una población en grupos y hacer un diagnóstico por esos grupos. Entonces hay que establecer cuáles son las variables que se van a trabajar, es decir, qué es lo que usted va a medir, ¿cierto? Eh, ya les decía cuál es el tipo de investigación, cuál es la población con la cual van a trabajar, si en esa población que ustedes van a trabajar la van a dividir en sus poblaciones o van a trabajar alguna muestra. Todo eso es clave, muchachos, dentro de lo que ustedes vayan a trabajar. Aquí hay que hilar muy delgadito, es decir, hay que hacer la descripción en detalle de cómo van a trabajar cada uno de los objetivos específicos, pero recuerden que se debe iniciar con la ubicación y descripción de en dónde se va a desarrollar la propuesta. Les decía yo que el cronograma de actividades, yo aquí lo tengo tachadito, es porque no hace parte de la fase 3, pero sí les quiero contar que dentro de la formulación de proyectos es clave el tema del cronograma de actividades. Y es porque cuando en un proyecto se hace el seguimiento o el monitoreo. A ver, el seguimiento y el monitoreo se hace en el desarrollo del proyecto, es decir, en el medio del proyecto y se hace seguimiento a las actividades, es decir, que si se tenían en cuenta, si se tenían hacer 2 capacitaciones en el mes de marzo, pues hay que revisar, ese es el monitoreo, el seguimiento que se hace al desarrollo de cada una de las actividades, por eso hay que programarlas, ¿cierto? Es decir, cómo se va a desarrollar cada uno. ¿De dónde salen esas actividades? Pues salen de los objetivos específicos también de donde sale la metodología. Esas actividades salen de revisar cada objetivo específico y poder establecer cuáles son las actividades que yo debo desarrollar. Normalmente, muchachos, cuando uno formula un proyecto, uno establece más o menos entre 3 y 5 actividades por cada objetivo específico. Ojo, entre 3 y 5 actividades por cada objetivo específico. Significa que si yo, por ejemplo, voy a formular 3 objetivos específicos, pues normalmente yo creo que más o menos, es decir, cerca a 10 actividades me han de salir en ese cronograma de actividades y realmente pues sería así lo que uno normalmente lo hace, es la planificación de cada una de las actividades teniendo como referente los objetivos específicos. El presupuesto. El presupuesto para este caso tampoco hace parte, lo vamos a incluir dentro de la fase 3, es decir, dentro del anexo que van a ustedes a trabajar de la fase 3, y Caterine me está rayando la pantalla. Dentro de esa fase 3 está, no hace parte el presupuesto, pero ¿qué es el presupuesto? El presupuesto es, digamos, el dinero que se debe tener o que se debe presupuestar o que se debe planear para hacer frente a cada una de para el desarrollo de cada una de las actividades del proyecto, ¿cierto? Y ese eh, presupuesto, por supuesto, estará dado también por el tema metodológico, es decir, por la metodología que se vaya a desarrollar en el marco del proyecto y que ustedes pues deben tener en cuenta cuál es el dinero que se debe alistar o que se debe tener en cuenta para desarrollo o ejecución de ese proyecto. Pero como les digo, pues no hace parte de, digamos, de lo que ustedes deben presentar. Los productos esperados. Recuerden que estamos hablando como es la formulación de un proyecto, no es el desarrollo y ejecución del proyecto. Ojo con esto, no pueden hablar de hechos cumplidos, es decir, no pueden decir el proyecto se desarrolló en Florencia, Caquetá. Se desarrolló no porque hasta ahora se va a hacer, es una propuesta. El proyecto se desarrollará en el municipio de tal, en la finca tal o en la vereda tal.
se desarrollará porque hasta ahora es una propuesta, no podemos hablar de hechos cumplidos. Y es por eso que cuando ustedes vayan a formular los productos, pues los productos serán esperados o resultados esperados, es decir, si el proyecto se lleva a cabo y es una propuesta que hasta ahora va a quedar sobre la mesa, que es la que ustedes van a formular al interior del grupo colaborativo. Para eso, pues hay que, esos productos siempre, sí o sí, muchachos, deben estar acompañados de un indicador y de un beneficiario. ¿Por qué de un indicador? Porque es que el indicador es el que me permite o que permite que al momento de hacer el seguimiento o el monitoreo en una evaluación, yo les hablaba de eso en las actividades, pero resulta que si yo no tengo establecido cuáles son los indicadores del proyecto, pues es muy difícil que una auditoría llegue a hacer el monitoreo o la evaluación o al final del ejercicio la evaluación, porque se deben tener unos indicadores. Es decir, que si por ejemplo dentro de mis objetivos específicos, por ejemplo, tengo capacitar a el 100% de los cafeteros, pues ese es mi indicador. 100% de los cafeteros capacitados en buenas prácticas agrícolas, ¿cierto? Eso significa que cuando vayan a hacer el monitoreo, vayan a hacer la evaluación, pues yo tengo que evidenciar que dentro de los cafeteros o productores que hayan sido focalizados, pues que efectivamente se capacitó a todo el personal. Perdón, un momentito, que hay alguien que me está, eh, ya lo silencié. Entonces, siempre deben estar. ¿Y los beneficiarios quiénes son? Pues serán la población en donde ustedes inicialmente identificaron la problemática. Ya para finalizar, cuando ya tengan armado, digamos, y consolidado la propuesta que integre los aportes de todos los integrantes del grupo colaborativo, entonces viene el título del proyecto, ¿cierto? Y que ese título del proyecto debe tener una idea clara y global de lo que es el proyecto. Normalmente uno lo amarra, pudiéramos decirlo de esa manera, o se puede, digamos, formular teniendo en cuenta el objetivo general. De tal manera que si ustedes hablan, por ejemplo, en el objetivo general de evaluar los impactos generados por el manejo de los residuos, pues que no sea evaluar, sino evaluación. Simplemente es cambiar el objetivo por algo que se llama sustantivo verbal, es decir, que vienen de un sustantivo. Yo digo evaluar, pero será evaluación, ¿cierto? Se llama sustantivo verbal. Y finalmente, lo último, muchachos, es el resumen. Pero el resumen es cuando ya está la propuesta formulada, completa, revisada, que ya todos los integrantes, los 5 integrantes del grupo colaborativo, le dimos el visto bueno y dijimos, bueno, ya está lista. Ahí viene el resumen, porque es que el resumen, lo primero que con lo que yo inicio el resumen es indicando en dónde se ubica la problemática, es decir, haciendo un recuento general. Aquí todo es muy general en esta parte del resumen, de manera general, en dónde se ubica y la descripción general de la problemática. Luego hablo de los objetivos para ese proyecto, la metodología y cuáles serían los resultados esperados. Y ya finalmente habla uno de las palabras claves que ustedes ya pueden identificar. Todo esto, muchachos, debe venir completamente citado. Aquí es clave que tengan en cuenta las normas APA. Recuerden que es diferente la cita a la bibliografía y a la referencia bibliográfica. Son 3 conceptos diferentes. La cita es lo que yo copio y pego. La referencia es donde yo indico de dónde copié y pegué. Y la bibliografía es el listado de todas las referencias. Ojo con eso, ya ahí ustedes pueden, o si no lo tienen, yo con mucho gusto se los comparto, pero creo que también ya se los había compartido, pero no tengo problema en volvérselos a compartir el manual resumen de normas APA que tiene la universidad, para que lo tengamos en cuenta. Esas son las consideraciones que hay en el tema de la formulación de la propuesta. Ahora, ahora sí hablemos de la fase 3, ¿cierto? De la formulación de la propuesta. ¿Cuáles son los insumos que ustedes tienen? Pues lo primero, obviamente, van a tener la guía de la fase 3, en donde indica pues el paso a paso y qué es lo que se espera, cuál es el objetivo, cuál es
cuál es el resultado de aprendizaje para esta actividad, qué es lo que se espera, cada ítem que deben desarrollar, ¿cierto? Tenemos ya con estas son 3 web conference que tenemos y por supuesto pues serán también insumo para ustedes. Esta actividad inició el 13 de marzo y finaliza el 10 de abril, es decir, estamos a 24 días para el cierre, a hoy para el cierre. Como es una actividad colaborativa, pues la idea es que todos participen en torno al desarrollo de la actividad colaborativa. Y ojo que es que aquí sí, no sé por qué son, o sea, son un poquito como desordenados al momento de hacer los aportes, no son ordenados y hasta en eso se visualiza uno el estudiante que es. Copian y pegan, o sea, cuartas y cuartas y cuartas de mensaje, pero a veces no apuntan al desarrollo de la actividad. Muchas veces, por ejemplo, les revisa una la problemática de los objetivos y entonces avancen con el resto, muchachos. Y resulta que viene otro despistadito más abajo y vuelve y copia la problemática, otra problemática que nada que ver con lo que ya trae el grupo. Entonces, miren, los aportes, hacerlos, yo digo algo, en función de lo que falta y no de lo que ya está. No podemos retroceder por uno que viene perdido, entonces envía otra cosa que nada que ver con lo que trae el grupo. Yo reviso, y por eso es tan clave, muchachos, que cuando yo ingreso al foro o el estudiante ingresa al foro, revise todos los mensajes que anteceden la participación del estudiante. Es decir, bájelos, revíselos, ¿qué han hecho mis compañeros? Ah, no, ya tenemos la problemática definida, los objetivos ya están, ah, no, toca que trabajar en el tema metodológico, compañeros, voy a trabajar en el tema de la metodología. Es decir, revisar qué han hecho mis compañeros y qué falta para yo, esos son los aportes que yo haga. Pero muchas veces, a veces, compañeros, me encontré esta página para que revisemos el tema de la deforestación en la Amazonía, por ejemplo. Pero sí, ¿de ahí qué sirve? De ahí, de esa página, ¿qué sirve? Entonces, empiecen a armar. Una recomendación y es que por favor, siempre trabajen sobre el anexo 2, siempre trabajen sobre el formato que está establecido. ¿Por qué? Porque es que eso les permite, digamos, tener una trazabilidad del desarrollo del trabajo, es decir, qué falta, ¿cierto? Hasta dónde han avanzado, cuáles son los puntos pendientes. Pero es que no es solamente eso, sino que también facilita la revisión, porque es que uno empieza a revisar una problemática de fulanito de tal, más abajo hay otra y más abajo hay otra, pues yo ya no sé ni siquiera cuál problemática de todas 3 es la que van a trabajar, ¿cierto? Entonces, siempre cada aporte háganlo y es que a veces, es que mire, la calificación no se hace por cuartas y muchas veces el estudiante cree que porque entre más largo le quede el mensaje, pues es más larga la participación y son más puntos. No, aquí no se califican por cuartas, muchachos. Se califica es por el tipo de aporte que haga el estudiante, qué tan organizados son como grupo colaborativo, qué tan organizados son como equipo. No se trata de que todos hagan lo mismo y pues digan cuál quedó mejor. No, 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 no. Si ustedes se van a un campo laboral, muchachos, uno en el campo laboral no le dicen usted haga todo, hagan todos el mismo informe y miramos a ver cuál quedó mejor. No, la idea es que cada uno las cargas se distribuyen y trabajemos como equipo, ¿cierto? Se distribuyan las cargas, pero que esas cargas sean equitativas. ¿Cierto? Que esas cargas sean equitativas en el sentido de que todos aportemos y que todos tengamos derecho a estar en ese trabajo. No podemos seguir cargando personas que ingresan a última hora con cualquier copia y pegue y que ya con eso se consideran con el derecho de estar en un trabajo, muchachos. En eso, es decir, no, yo sé que somos solidarios y hay el tema de la empatía, pero pues es que también hay tipo de solidaridad en donde no podemos seguir cargando Se le va el eh, sonido. señor, Se le va el sonido. ah, tal vez el tema de internet seguramente que se me bajó. Bueno, entonces hay que seguir una línea de trabajo, muchachos, en donde siempre hagan sus aportes sobre el anexo 2, siempre hagan sus aportes sobre el anexo 2. Revisen lo que traen sus compañeros, adjuntan o hacen su aporte y vuelven y cargan el anexo 2. Eso es importante, muchachos, y clave que lo hagan. Siempre trabajen sobre el anexo 2 y eso como docentes, a los docentes nos facilita la revisión. Ahora, es que, como les decía,
los proyectos debemos revisarlos y calificarlos, pero de manera integral. No puedo yo seguir trabajando, por ejemplo, con o revisando el objetivo, pero si no tengo en cuenta la problemática o revisar la metodología cuando ni siquiera tengo los objetivos específicos. En cambio, es mucho más fácil la revisión cuando en el documento está toda la información para poder revisar si hay un engranaje en toda la formulación del proyecto. Esta actividad tiene 125 puntos, de los cuales para eso pues se debe evidenciar el trabajo individual en función de un trabajo colaborativo. Por eso es que todas las calificaciones, así la actividad sea colaborativo, la calificación es individual. Y muchos estudiantes dicen, profe, ¿por qué a mi compañera le coloco tantos puntos y a mí solo esto? Y resulta que yo, pues cada vez que de pronto se hace una reclamación, pues uno va y vuelve y revisa, porque pues somos humanos y nos podemos equivocar. Y vuelve uno y revisa y resulta que el estudiante el último día ingresó al foro y, profe, ¿usted por qué no me tuvo en cuenta? Pero mis compañeros sacaron tanto, porque es que la calificación es individual, así el trabajo sea colaborativo. Hay una parte individual que calificamos, ¿cierto? Pero también el trabajo colaborativo que debe ser el resultado de integrar cada uno de los aportes que han hecho todos, ¿cierto? Y de aprender a escuchar, aprender a trabajar en equipo, aprender de que el otro también puede tener la razón, de que no podemos ser autoritarios en el trabajo colaborativo, sino poder ser receptivos a todos los aportes que hagan los estudiantes. Tenemos una parte individual para iniciar y es esa parte individual que es, lo primero es seleccionar, y mire, aquí es clave, muchachos, que además de seleccionar, asumir un rol dentro del trabajo colaborativo. ¿Y esto para qué? Para que no hayan 5 trabajos que todo el mundo mandó el trabajo y es más, y uno empieza a bajar cuando uno va a calificar en un trabajo colaborativo, resulta que de los 5, 4 mandaron el trabajo y empiezo yo a revisar, bueno, ¿y cuál de todos califico? ¿Cuál de todos? Y entonces yo asumo que todos es el mismo trabajo y voy a ver y cada uno difiere en una cosa, es decir, es diferente en una cosa. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuál de todos califico? Voy a ver el effort, no, voy a calificar el del que tiene el rol de entregas y voy a ver y ninguno tiene el rol de entregas. Entonces, simplemente yo lo que hago es calificar al azar, bueno, y voy a calificar el último que entregaron o el primero que entregaron a ver cómo les va, porque no puedo empezar a calificar trabajos individuales en un grupo colaborativo, ¿cierto? Entonces, seleccionar y asumir un rol dentro del trabajo colaborativo. Y el punto de partida, muchachos, para arrancar el desarrollo de esta actividad colaborativa es que ustedes, cada uno, postule el tema y la problemática que presentaron en la fase 2. Entonces, compañeros, el tema y problemática que yo trabajé en la fase anterior fue tal tema con tal problemática, ¿cierto? Esa es la primera parte. Luego, ya en la parte colaborativa, ya en la fase colaborativa, entonces nuestra función, ¿cuál es? Primero es eh, seleccionar, como ya tenemos un abanico de 5 posibilidades, 5 problemáticas sobre la mesa, entonces decir que se evidencia en el foro una amplia discusión en torno digamos, a la selección de la problemática que van a trabajar. Y ojo, porque es que esa es para trabajarla también en la evaluación final de manera individual. Entonces tienen que tener claro realmente, indaguen sobre la problemática que van a trabajar, revisen, no les cojan así como es decir, de manera ligera, sino que por favor pues hagan una revisión inicialmente. Y la fase colaborativa pues tiene que ver con la selección de una de las 5 problemáticas que postulan en el foro y finalmente pues, formular el proyecto o la propuesta en el anexo 2. Ese anexo 2, pues, tiene diferentes ítems. Uno eh, que tiene que ver con la portada. El resumen máximo 250 palabras, pero recuerden que es lo último que se escribe, muchachos, es lo último que se redacta. El planteamiento del problema, ustedes ya lo hicieron porque se supone que van a seleccionar una de las problemáticas. Entonces, pues, la idea es profe, la podemos ajustar, claro que la pueden ajustar, claro que la pueden mejorar, el tema de redacción, y si tienen ajustes, pues hacerlos, claro, una de las que seleccionen. Luego se viene la justificación, revisen, hay un número de mínimo y máximo de palabras, ¿por qué? Porque a veces uno encuentra que hay estudiantes que son, me les quito el sombrero para escribir, son muy buenos para escribir, pero hay otros que realmente son muy cortos
al momento de escribir, la parte discursiva no se les da muy bien. Entonces, por eso, pues hay que poner un mínimo y máximo de palabras para que la calificación sea equitativa. Luego se viene, bueno, los objetivos, ajustar, porque ya ustedes traen una problemática y unos objetivos desde la fase 2. Entonces, si los tienen que ajustar, pues los ajustan, ¿cierto? Y si hay que mejorarlos, pues se mejoran. El marco referencial mínimo 3 y máximo 4 páginas, es decir, no se valen marcos, un marco referencial de 10 páginas, no, máximo 4. Por eso hay que al momento de documentar la información que va a ir en el marco referencial, pues tenemos que establecer qué es la información importante que deba ir en, en función de la problemática y el tema que nosotros estamos trabajando. La metodología, el resultado esperado y un aspecto clave es, bueno, trabajar las normas APA séptima edición, pero un aspecto clave es, muchachos, ojalá logren consolidar o formular el proyecto, ojalá un par de días antes. ¿Para qué? Para que puedan enviarlo por Turnitin y que ustedes, por favor, el micrófono, y ya ahorita con mucho gusto les doy la palabra, pero por favor, silenciemos el micrófono, ¿vale? Para eso es clave, muchachos, que tengan ustedes el trabajo listo un par de días antes. Que fulanito no ha entrado, profe, y que dice que va a entrar los últimos días, pues avancen ustedes con el proyecto, y si el estudiante no arrancó, pues ahí ya mirará el estudiante cómo responde por su tarea, para que puedan hacer la revisión y no se lleven sorpresas. No se lleven sorpresas en el porcentaje de Turnitin, hay que revisarlo. Turnitin no tiene la última palabra, pero sí nos dan nosotros los docentes y a ustedes los estudiantes, por supuesto, una luz del porcentaje de similitud o coincidencia. Seguramente el formato ya da un porcentaje de similitud y coincidencia. Y cuando ustedes hagan la revisión, pues dice, ah, no es del formato. Pero si resulta que en el resumen todo el resumen les aparece seleccionado y que es copia de otro documento. Ah, bueno, no, el resumen debe sí o sí ser de autoría propia. Ahí no hay lugar a ninguna cita que según fulanito de tal, no hay lugar a ninguna cita ni a ninguna referencia ahí en el resumen. Esa no debe tener 0% de similitud porque ese de dónde sale de la formulación. Entonces no puede dar lugar a que haya un copy y pegue en el resumen. Y eso les da a ustedes una luz de saber cómo está el tema de porcentaje de similitud, digamos, en el cuerpo del trabajo como tal, para que no tener como sorpresas en ese sentido. Y aquí quiero hacer unas observaciones, muchachos, con respecto a, digamos, a la dinámica que se debe trabajar al interior del grupo colaborativo. Como les decía, eh, se debe evidenciar en el foro de discusión que está ya habilitado en la fase 3, se debe evidenciar la participación oportuna es que sea a tiempo. ¿Y a tiempo para qué? Para que mis aportes puedan ser tenidos en cuenta por mis compañeros. No ingresar faltando 2 días, 3 días, cuando ya el trabajo está armado y ya pues no lo van a tener en cuenta porque ya el trabajo lo tienen listo. Entonces, de manera oportuna es a tiempo. Y pertinente es que apunte a resolver cada uno de los ítems que hacen parte del trabajo, ¿cierto? Es decir, en el tema de la metodología, del planteamiento del problema, en el tema de la justificación, es decir, a eso, que apunte a resolver una guía hace parte de esta actividad. Entonces, es por eso que la calificación que se da aquí, yo les decía que la calificación, así el trabajo sea colaborativo, la calificación es individual y debe ser el resultado, digamos, el balance entre la parte individual y la parte colaborativa. Es decir, que los estudiantes serán calificados en función de qué, de lo que aporten de manera individual a un trabajo colaborativo. Ahora, otro aspecto clave es que el único espacio donde se evidencian o donde deben quedar evidenciados los aportes, la discusión, los avances es en el foro de discusión. Algunas veces encuentro que por ejemplo, en la portada aparecen todos los 5 estudiantes y voy a ver y solamente participaron 2. Pues obviamente yo
asumo en mi buena fe, yo digo, no, yo creo que fue que se equivocaron en reportar los que realmente trabajaron en la portada, ¿cierto? Yo asumo que fue que se equivocaron, la persona que consolidó se equivocó y pues que incluyó otras personas que no participaron y después empiezan, profe, es que yo le mandé los trabajos por WhatsApp a Julanito de tal. Imagínense, muchachos, en este curso, son cerca de 700 estudiantes, seguir pidiendo a cada uno de ustedes 700 pantallazos de WhatsApp. Por Dios, cuando es que eso no es el derecho de las cosas. El derecho es que cada uno de ustedes haga los aportes en el foro. Y ahí se debe evidenciar y ahí es donde se mide y se califica el nivel de participación de cada uno de ustedes, ¿cierto? Para que lo tengamos en cuenta, que no se van a tener en cuenta que, profe, que aquí le mando un pantallazo de WhatsApp, que aquí le mando un pantallazo de no sé dónde, no. Todo lo que quede escrito en el foro será lo que se califica. Pues aplicar normas APA y no olviden hacer la revisión antes de, ¿cierto? Ahora, la persona que seleccione, espero que asuma el rol de entregas. ¿Y esto para qué? Para que sea una sola persona la que entrega el trabajo a nombre del grupo. Ojo, no es necesario que cada uno suba por el entorno de evaluación que mis aportes o que cada uno suba el trabajo colaborativo. No, se debe entregar uno por el grupo colaborativo. Ojo, un solo trabajo a nombre del grupo colaborativo. Y esto porque si empieza a subir más de un trabajo, pues el porcentaje de similitud o coincidencia va a ser del 100%, ¿cierto? Porque ya hay dos trabajos en ese repositorio. Entonces, seamos juiciosos con eso. Eso con el tema de la fase 3. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo veía que alguien había con una manita levantado y que es Kenny. Hola Kenny, buenas tardes todavía. Hola, tutora, buenas tardes. Tutora, yo tengo una pregunta. ¿El resumen va solamente en español o también con el abstract en otro idioma que no sea español? No, señora, ahí no, el ASTRAP no se solicita ahí. No, señora. Solamente Listo, perfecto. lo que está en el formato, hijita. Listo, gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Tutora, No una veo más pregunta. manitas levantadas. ¿Sí? Tutora, una Hola. pregunta. ¿Sí? Lo que pasa es que yo he estado aportando en el foro, pero no recibí ni una retroalimentación de parte del tutor. Entonces, no sé si estuvo bien mi participación. Vi que a los demás compañeros sí les retroalimentaron a tiempo. Cuando se cerró la actividad no recibí ni una retroalimentación en ningún momento. Entonces Recordar tengo una que, duda. ok, listo, Vanessa, hay que tener en cuenta los tiempos de realimentación, ¿cierto? No es que hasta hoy se cierra la actividad a las 11:53 y que estamos realimentando. Se asume que hasta faltando 3 días, ojo, antes de los 3 días es el tiempo para desarrollar el trabajo y que será la última realimentación porque se asume que en esos últimos 3 días es para hacer ajustes, para revisar la versión final y para enviar. Si hay Listo, de pronto algún caso particular, si quieren me escribe por interno y ya digamos el caso particular y quién era el docente y yo con mucho gusto revisamos, digamos ya el caso como particular listo. Sí, señora, suyo. yo también le escribí a usted por el interno del Teams. ¿Listo? Hoy, No, ya esto fue de la fase anterior, jefe. Entonces, todo esto es de la anterior actividad. ujú, Yo participé a tiempo, no estuve ujú. a los últimos Pero yo días, no estuve a tiempo. pero me lo escribió a mí porque no recuerdo su nombre. Si quiere me escribe por el correo interno del concurso y yo reviso con el docente, ¿le parece? Listo. Sí, señora, Vale, muchas claro gracias. que sí. Bueno, pues veo que aquí hay unos mensajes. Daniel, bueno, mm, Profe, pregunta, un poquito apartándonos, ¿sabes cuándo abren el 1608? el 8-3. Eso sí. Hoy finalizan las matrículas del periodo 16-2. Hasta hoy hubo matrículas cerca de las 3 de la tarde. Y yo esperaría que el 8-3 más o menos arranque, hijo, por ahí el viernes. Ya carguen el enlace para hacer la matrícula del 8-3.
porque ella, digamos, se cierra hoy se cerró, pues hasta las 3 de la tarde estaba el enlace, pero muy seguramente pues ya inmediatamente no aparece el link del 813. Yo creo que por ahí ya queda jueves o viernes ya les aparece, hijito. Muchas gracias. Vale, acuérdense que ahí solamente pueden matricular cursos teóricos, ¿no? Profe, hablando de ese tema, eh, yo quiero matricular bueno, ahorita cuando salga a vacaciones, sé que hay un periodo que es como de junio hasta agosto, se puede decir. Ese es el periodo 8.3. 8.3 El que es acaban de porque mencionar. es el que estamos hablando. Y se dice Profe, 8.3 es porque tiene 8, es el tercer periodo y solamente es de 8 semanas, 2 meses. ok, profe, ¿cuántos puede matricular uno en ese semestre? ¿Cuántas N- materias o cuántos créditos? No, 9, hasta 9 créditos. Oh, ¿9 créditos? Ok. Ujú, ujú, Profe, hasta 9 ¿y créditos. cuándo inician? ¿Cuándo inicia De esas materias? eso era lo que estábamos hablando ahora, que hasta hoy va el 16.2, que muy posiblemente por ahí entre jueves y viernes ya habiliten el link, digamos, ya lo habilite registro y control para la matrícula. Y ahí solamente son cursos teóricos, ¿no? Muchachos, para que tengan en cuenta, y máximo 9 créditos. Eso les permite a ustedes ¿Teóricos? saber, sí, señor. En el Ah, 8.3 profe, no porque es es toda que la oferta, no señor, no es toda la oferta, es solamente cursos teóricos, no toda la oferta, es decir, teóricos teóricos te refieres entre, digamos, o sea que no se pueden pueden materias haber, selectivas. no, sí, claro, pueden haber cursos selectivos o cursos obligatorios, pero que no tienen componentes prácticos, ese es el 8.3. Ah, ya me quedó claro. Pero Vale, pueden profe, ser, gracias. hijito, pero pueden ser cursos obligatorios, claro que sí, pero que no tengan Ah, profe, componente práctico. gracias. Ujú. Listo. Bueno, veo que como con respecto a esa actividad no hay más. Entonces, pero sí quiero de una vez, o tan pronto finalice esta actividad, que es la fase 3, es decir, que ya finaliza el 10 de abril. Entonces, arranca, y quiero por eso desde una vez hacerles la aclaración en este sentido. La fase 4, perdón, es un quiz. Y ese quiz se hace a través de la herramienta de reconocimiento facial. Si ustedes ya la hicieron en otro periodo, pues no es necesario volver a hacer, a instalar el programa, no es necesario, pero si ya la hicieron en otro curso, en otro periodo, con esa ya tienen. Ustedes en su curso virtual, al lado derecho, les aparece que dice reconocimiento facial y le dice que está activo. Dice, este curso cuenta con una evaluación en línea con reconocimiento facial, estado del proctoring activo, ¿cierto? Ahora, cuando ustedes ingresan al entorno de evaluación, ustedes van a encontrar, muchachos, digamos, como unas orientaciones o unos canales de comunicación. Lo primero que encuentra son tutoriales de cómo hacerlo. Encuentra también, digamos, el tema de algunas incidencias, ¿cierto? Y hay un canal de WhatsApp para en caso de reportar algún incidente. Todo esto, muchachos, cualquier situación, digamos, con el tema del registro que ustedes tienen que hacer de la cámara, todo eso lo hacemos a través de los canales de soporte técnico para el tema de el reconocimiento facial. Si ustedes ya lo hicieron en otro curso, el reconocimiento facial, o lo hicieron en otro periodo, no es necesario volverlo a hacer. Ojo con eso, no es necesario volverlo a hacer. El curso solamente tiene un intento, ojo, solamente un intento. Y un intento es porque es a través del proctoring, solamente un intento. Y resulta que les voy a copiar precisamente aquí, les voy a copiar estas, de pronto para que lo tengan en cuenta. Esta es una capacitación que precisamente hubo esta es una capacitación de proctoring, ya les voy a decir, esta es una capacitación que hubo para el tema de reconocimiento facial, capacitación, y, y este es un micrositio. Bueno, y les voy a copiar. Y este es un micrositio donde precisamente eh, hay, y este es un micrositio que hay de preguntas frecuentes.
ya que ha activado la universidad, ya les voy a. Mira, ahí se los acabo de compartir. Entonces, una capacitación, por favor, muchachos, vean esa capacitación para que después no se vayan a llevar sorpresas. ¿Por qué? Porque resulta que ahora, bueno, desde el periodo pasado y hemos sido un poquito laxos en eso, pero ya la universidad dijo que no podíamos seguir pasando cosas que se vienen presentando. Y entonces, por favor, tengan en cuenta porque ahora hay que revisar todos los docentes debemos revisar cada una de las evaluaciones que ustedes presentaron y puede que ustedes tengan una calificación de 80 puntos, pero fácilmente le pueden anular digamos, ese examen, se lo pueden anular por un mal procedimiento y no es que como se le anuló, se le va a habilitar otro intento, no, después de que se anule por un mal procedimiento, no se habilitan nuevos intentos. Por eso yo los invito a que vean la capacitación de YouTube que precisamente les acabo de compartir y es que debemos reportar incidencias que dan, digamos, eh, para descalificar, pudiéramos decirlo de esa manera, o para recalificar con cero una actividad tipo cuestionario. El estudiante hace uso de una aplicación no permitida. En el curso les informo y ya la BIMEP sabe que no se necesitan herramientas adicionales, ni calculadora, ni audífonos, ni micrófono, ni otras páginas que deban abrir o de pronto alguna aplicación que deban abrir. No se tienen ni uso de calculadora, ni diadema, ni celular, ni ninguna herramienta para presentar el quiz. Entonces, ojo con eso, no se necesita ningún tipo de herramienta diferente a solamente tener el campus virtual. No, por favor, abstenerse de tener abierto Google o tener abierto los documentos de la universidad. No, para eso es importante, muchachos, que ustedes revisen la documentación o lo que ustedes encuentran, documentos de apoyo que encuentran en la unidad 1 y en la unidad 2, para que no se lleven ese tipo de sorpresas. Que el estudiante no se registró dentro de la prueba, que el estudiante se visualizan más de 2 o 3 personas en la cámara, por ejemplo, una persona que aquí al lado suyo, o que usted hablando que no, que es que en ese momento me sonó el celular y entonces empezó a hablar por el celular, eso da para anular la prueba. Nadie aparece, resulta que va uno a ver y en la cámara nadie aparece. La persona que responde la prueba resulta que es la persona que se registró es una mujer, pero el que aparece frente a la cámara es un hombre. O que es de piel clara, pero resulta que el que aparece al frente a la cámara es una persona de tez morena, ¿cierto? Entonces, ese tipo de situaciones dan para anular el examen o para anular el quiz, para que lo tengamos en cuenta, muchachos. Ojo con eso y quiero para que no se lleven sorpresa y por eso es decir, con más de un mes de antelación les estoy diciendo que eso no se debe hacer la recalificación. Por eso, muchachos, cuando ustedes vayan a presentar esa prueba, garanticen internet. Ojo, garanticen, digamos, una buena conexión. No es en un día que está haciendo una tormenta y pues ese día lo están haciendo porque pronto se les va la energía. Realicen la actividad con tiempo, no la dejen para última día y hora. Y es que resulta que a veces encuentro estudiantes que me están escribiendo por WhatsApp a las 11 de la noche diciéndome, profe, es que imagínese que se me fue el internet del computador porque está lloviendo mucho y ¿qué hago? Pues es que yo desde mi cama me queda como difícil decirle y ayudarle con el tema del internet. Por eso no dejen para último día y última hora, muchachos. Dispongan de un espacio ustedes solos donde puedan presentar la prueba, donde se puedan concentrar, si es en la noche, las que somos mamás y entonces el niño lloró y entonces le tengo que dar seno y entonces me aparece otra persona frente a la cámara, no tengan una distracción como el celular que me llegó un mensaje y empiezo yo a revisar el mensaje y resulta que me aparece la incidencia. Cuando ustedes se registran para presentar esa prueba, muchachos, lo que hace digamos, la herramienta, lo que hace es tomar a cada rato, le toma fotos a usted, le toma pantallazos y pantallazos y pantallazos cada vez para ver. Y entonces digamos, esas fotografías que toma la herramienta a través de las cuales ustedes presentan los quizzes, esas son las que nosotros empezamos a revisar.
¿cierto? Mucho ruido externo, que hablaba por celular, que muchas personas, que la persona que se registró no es la misma, que está en registro y control, todas esas situaciones para prever eso y no una solicitud es que por favor no dejen para último día y hora. Encuentran a veces que no hay nadie delante de la cámara, el usuario no es el que es, muchas personas resolviendo la prueba, que taparon la cámara, por ejemplo, eso no está permitido, pestañas, es decir, otras ventanas abiertas, que bloquearon la cámara y de hecho ahí les aparece cámara bloqueada. Es decir, problema de configuración. Y si ustedes se dan cuenta, miren, en esta página les muestro cómo la cantidad de fotografías y de pantallazos que muestra la herramienta Proctoring para nosotros los docentes hacer el proceso de revisión de cada prueba, porque son los diferentes pantallazos que nos envían y que nosotros debemos revisar. Esto no lo dejen hacer máximo, es decir, ustedes hagan el registro, ojalá unos dos días antes para los que no se han registrado, unos dos días antes, en caso de que se les presente alguna dificultad al momento de hacer el registro, al momento de, ahí mismo, en ese micrositio también ustedes pueden acceder a, digamos, a una prueba de ensayos, pues, para ensayar la herramienta que se usa en este tipo de actividades. La próxima web que vamos a hacer es cuando yo ya les indique, o el próximo encuentro es para orientarlos con el tema de la evaluación final, la cual es de manera individual. No sé si tengamos alguna duda con respecto a a la última parte, muchachos. Profe, una preguntita. ¿Esta web será con el correo interno? Esta web, sí, claro, sí, se las comparto, ya la estoy grabando aquí en el computador y se las estoy grabando precisamente para compartirla. De hecho, también ustedes la pueden conseguir en el entorno inicial, dice Encuentros Web Conference, y ahí encuentran todas las grabaciones y las fechas en las que hemos realizado encuentros tutoriales. Entonces, ahí también encuentran no solamente la de hoy, sino la de las anteriores. Y también normalmente se las comparto por el correo interno del curso. Por el correo interno del curso les voy a compartir algunas indicaciones generales, les voy a compartir el manual de normas APA, la taxonomía de Bloom y Profe, el enlace de esta web. profe, buenas noches. Hola. Le habla Arcesio José Hoyos. Profe, en la consultica, es referente al SMOLES que se llama, el de reconocimiento Proctoring. facial. Bueno, sí, nosotros, digamos, en mi caso, yo ya presenté unas evaluaciones, pero creo, no sé si estoy seguro que no me han tomado lo de las fotografías. ¿Debo volverlo a instalar o ya No, si él usted ya la por defecto? presentó, no, si usted ya se instaló ya y no tuvo inconveniente con la presentación de la actividad, en otros cursos no es necesario. Esos pantallazos no es que se los muestren al estudiante, esos pantallazos son para el docente al momento de hacer la recalificación y a poder decir, digamos, apruebe esa nota. ¿Sí me hago entender? Al momento de nosotros revisar, entonces empezamos a revisar todos los pantallazos que nos muestra el sistema, de todos los pantallazos, todas las fotografías que digamos que el sistema le tomó al momento de hacer la evaluación. Si no se registra cámara, si vemos más personas ahí o hablando o con el celular, eso da para poder, digamos, inhabilitar o cancelar ese, Otra recalificar. preguntita, profe. ¿Podemos hacer uso de nuestras notas que digamos, recolectamos cuando estamos estudiando, digamos, en nuestro cuaderno y sacamos notas o mapas mentales? ¿Sí Eso se puede ya hacer uso o no es está. viable? Eso está dentro, digamos, dentro de la honestidad de cada uno de ustedes. Pues sí, ¿sabe por qué lo digo, profe? Porque es que generalmente pues uno memorizarse todo es muy difícil, ¿sí? Memorizarse todo. Pero dice, bueno, esto, no sé, por Pero pues no se ejemplo, puede quedar evidenciado, es que usted empieza con el cuaderno y empezar a pasar cuadernos porque eso no es honesto y estarían en desventaja con la persona que no lo hace, Arcesio.
No, sí, claro, pero pues si cada estudiante Es toma que sus esos son casos, notas, no le puedo decir que sí, no le puedo decir que no, porque si yo, es decir, cuando yo lo esté revisando Arcesio y empiezo a revisar, que usted está pasando un cuaderno y empieza a revisar y a revisar, pues es decir, no sería honesto, no sería equitativo con las otras personas. bueno, tengo mi discusión en el sentido de que todos tenemos la opción de tomar nuestras notas, ¿no? Sí. Y Y si no cuando las usted hacía tomamos, pues es diferente. cuando su merced estaba en una evaluación, a ver, en bachillerato, ¿se le dejaban sacar el cuaderno? Pues no. Ah, bueno, ahí está. Usted mismo se respondió. Hola Armando, buenas Ok. tardes. Hola Armando. Armando. Armando debe habilitar el micrófono, hijo. Armando Caso. Levantó la mano, pero no lo escuchamos, hijito. Hola Armando. Bueno, Armando levantó la mano, pero se desanimó. Bueno, estimados estudiantes, pues básicamente esas eran las recomendaciones, hacerles un paneo pues por todo lo que se viene con la fase 3, invitarlos a participar de manera oportuna, de manera pertinente, de tal manera que puedan desarrollar un buen ejercicio. No olviden, por favor, la participación que ustedes deben hacer en el foro de discusión. ¿Listo? Un abrazo para todos, feliz noche.